Bendiciones, hermanos. Saludos a todos aquellos que nos están mirando por YouTube y también a nuestra congregación en Calvary Chapel Homestead en español. Saludos a todos ustedes. Hoy vamos a estar tocando el tema de Zacarías. Zacarías capítulo 1. Vamos a estar estudiando versículo 18 al 21. Y el título del mensaje de hoy es Dios nos cuida las espaldas. Dios nos cuida las espaldas. Amén. Si quiere profundizar más en lo que hemos estudiado anteriormente, le aconsejo, lo exhorto a que vaya a YouTube y busque el mensaje anterior que está titulado Nuestro Dios todavía restaura. El mensaje de hoy, le repito, es Nuestro Dios nos cuida la espalda y está basado en Zacarías capítulo 1, versículo 18 al 21. Amén. Vamos a orar antes de comenzar la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por otro día más, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te amamos, Señor. Esperemos que este mensaje sea para edificación de la iglesia, de tu cuerpo, Señor, para la gloria de tu nombre y que tu Espíritu Santo se pasee entre nosotros y nos lleve a toda verdad, ya que es el Maestro por excelencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar leyendo los primeros dos versículos. Zacarías capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Amén. La palabra de Dios dice así. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces, vemos en la concordancia de John Gill que nos explica que estos cuernos son un tipo de reyes o de reinados o de un reino en particular, ¿no? Dice, significan reinos o reyes y estos muy poderosos y fuertes. En cuanto a lo que representan los cuernos, casi todos los teólogos están de acuerdo que estos representan reyes o reinos. Amén. Ahora, en cuanto a qué reino en particular, muchos varían un poco en las interpretaciones. Vamos a ver lo que nos dice Adam Clarke al respecto. Adam Clarke nos pinta un panorama en cuanto en la época de antes y durante el libro de Zacarías, ¿no? Entonces, él interpreta de esta manera, dice así, y aquí 4 cuernos representan 4 poderes que oprimieron a los judíos, los asirios, los persas, los caldeos y los egipcios. Estos enemigos también pueden llamarse 4, en referencia a los 4 puntos cardinales del cielo, de donde provenían ellos. Primero vamos a ver los que venían del norte. Amén. Y estos son los asirios y los babilónicos. ¿Cómo nos damos cuenta que estos dispersaron y tuvieron a Israel bajo presión? De alguna manera le causaron daño a Israel, al pueblo judío en general, ¿no? Entonces vemos que tenemos una referencia a eso en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 1. Isaías, capítulo 52 y versículo 1. Dice la palabra de Dios ahí. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión. Vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Sal del polvo, levántate cautiva, Jerusalén, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Señor. De balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis redimidos. Porque así dice el Señor Dios, mi pueblo descendió a Egipto al principio para residir allí. Después, los asirios sin motivo los oprimieron. Vemos que uno de estos cuernos
representa a los asirios que vinieron del norte. También tenemos otra referencia en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1, dice: y aconteció que en el 9º año de su reinado, en el 10º mes, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. Ahí vemos que los babilonios también oprimieron al pueblo de Israel. Otra parte de la Biblia que es mencionada, esto es en Jeremías capítulo 29, versículo 4. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía al destierro de Jerusalén a Babilonia. Entonces nos damos cuenta que del norte los asirios, los babilonios, y hemos mencionado escritura donde nos deja saber eso. Ahora, el segundo cuerno, de acuerdo a este hermano Adam Clarke, viene del este. Y estos son los moabitas y los amonitas. Entonces vamos al pecado de Sitín. El pecado de Sitín, los moabitas, en Números 25, versículo 1 al 18, se narra cómo las mujeres moabitas sedujeron a los israelitas para que cometieran idolatría, lo que provocó la ira de Dios y un juicio sobre el pueblo israelita. Entonces vemos que los moabitas no solo perjudicaron a Israel, sino que llevaron al pueblo a la idolatría. También en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 12 al 14, este pasaje menciona a los amonitas. Junto con los moabitas oprimieron a Israel durante 18 años. Entonces lo leemos en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. ¡Wow! Entonces vemos que estos cuernos son reinados que de alguna manera o de otra perjudicaron a Israel, no solo en opresión, sino en contaminación, en todo tipo de cosas. El tercer cuerno, de acuerdo al hermano Clarke, es los que vinieron del sur, o sea que los egipcios. Entonces vamos a ir a Éxodo, el libro de los Éxodos, capítulo 1, versículo 1 al 14. Entonces vamos a leer ahí, hermanos. Espero que haya venido con ganas de escudriñar las escrituras, que no tenga ningún tipo de artritis en sus manos. Y si la tiene, póngase un poco de Bengay espiritual y empiece a abrir las páginas de esa Biblia o empiece en su teléfono a verlo, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Así que escudriñemos. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra sea también una que nos odien y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuantos más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Y los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo de campo.
todos sus trabajos se les imponían con rigor. O sea que vemos que el reinado que vino del sur de Egipto explotó al pueblo israelita de gran manera. Ahora vamos a tocar el número 4, el cuerno, el reino número 4, que vino ¿de dónde? Del oeste. Y esos son los filisteos. Volvemos a los tiempos de David. Los filisteos no dispersaron a Israel, sino que los derrotaron, los capturaron y capturaron el arca de la alianza en la batalla de Ebenezer, resultando en la muerte de muchos israelitas, como se relata en Primera de Samuel. Apunte eso, hermana, Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 18. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 y 2. Amén. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 y 2, por razones de tiempo. Dice la palabra de Dios ahí: y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel, y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos, y acampó junto a Ben-Ezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4.000 hombres en el campo de batalla. Vemos que el otro cuerno, la otra reinado, la otra nación que perjudicó a Israel fueron los filisteos. Ahora vamos a ver otra escuela, otra enseñanza con una interpretación diferente. Por ejemplo, John Gill y otros teólogos se basan en que los reinos son representados en los cuernos que vio David, que eran reinados que vio Daniel, en su visión, citando a la concordancia de John Gill. Él interpreta así. Dice así John Gill en su concordancia, dice: 4 reinos, los 4 imperios, babilónico, persa, griego y romano. Así, dice, los 10 cuernos en Daniel, capítulo 7, versículo 24, estos cuernos eran los reinos, a menos que, más bien dado, estos cuernos eran los que ya habían afligido, dispersado a Judá, a Israel y Jerusalén. 2 de las monarquías mencionadas aún no existían, la griega y la romana, cuando él tuvo esa visión. También puede ser otros 4 cuernos reinados, pueden significar todos los enemigos de los judíos que los rodeaban en sus 4 extremos. Y aquí vemos que John Gill y Adam Clarke están en el mismo canal en cuanto que venían diferentes puntos cardenales estos reinados. Él dice: asirios y babilónicos al norte, los amonitas y los moabitas al este, los edomitas y los egipcios al sur y los filisteos al oeste. Usted, hermano, hermana, abra su Biblia, abra sus concordancias, busque una interpretación y deje que el Espíritu Santo lo guíe a ver cuál de estas 2 interpretaciones usted abraza. Amén. Creo que debemos concentrarnos en el principio más que quién eran estos reinos, quién eran estas naciones que perjudicaron a Israel. Lo básico, lo que debemos concentrarnos es que estos cuernos representan reinados que de una manera u otra oprimieron, dispersaron, contaminaron a Israel, Judá y a Jerusalén. Ese es lo principal que debemos ver, ¿no? Y como hemos mencionado anteriormente, vemos que hay un patrón en el Antiguo Testamento. Hay un patrón de Israel, de Judá, del pueblo judío en general. El patrón era así: contaminación del pueblo de Dios. Después eso llevaba a la cautividad como castigo. Y esto llevó al pueblo al arrepentimiento. El pueblo arrepentido, Dios lo bendice y lo trae de vuelta a su seno. Amén. Entonces, si vemos ese patrón que se repite en la nación de Israel, tenemos que tener mucho cuidado nosotros hoy día como pueblo escogido de Dios, como nación santa, como pueblo adoptado,
de Dios, de no cometer los mismos errores de los israelitas, o sea que no contaminarnos con el mundo. También tenemos que tener cuidado que si nos contaminamos, eso nos va a llevar a ser cautivo de lo que sea la contaminación en la que caemos, ¿no? Lo que nos va a llevar a que tarde o temprano, si el Espíritu Santo mora en nosotros, sí, que tenemos que llegar a un arrepentimiento. Y solo entonces Dios nos va a restaurar, solo entonces Dios nos va a bendecir. Y eso es lo mismo para una persona que no es creyente. Si una persona no es creyente, va a estar contaminada por las cosas de este mundo. ¿Cuál es su salvación? Que se arrepienta, que se arrepienta. Que venga a los pies de Cristo, entonces venga bendición sobre su vida, venga de vuelta al seno de Dios. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado con este patrón que vemos a través de todo el Antiguo Testamento de no caer en él. Amén. Esto me recuerda a la parábola del hijo pródigo. Y vemos que Israel es la nación pródiga, que se aleja del Padre, va a buscar cosas que no debe buscar en el mundo. Y después, cuando está tocando fondo, como el hijo pródigo que está revolcado con los puercos, se da cuenta que en la casa de su padre tenía bendición, en la casa de su padre estaba bien. Entonces, vuelve arrepentido y el padre lo recibe con una fiesta, porque su hijo que estaba perdido ha vuelto. Entonces, esa es la historia de la nación de Israel, es la historia de nosotros cuando no teníamos a Cristo, cuando amábamos el mundo perdido hasta que decidimos arrepentirnos y volver al Padre a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando tenga una oportunidad en su casa, lea la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 11 al versículo 32. Amén. Israel fue como un hijo pródigo. Estados Unidos está comenzando a ser una nación pródiga que se está alejando de Dios. Y la mayoría de los cristianos una vez fuimos esos pródigos. Amén. Todos necesitamos buscar más de Dios. Todos necesitamos volvernos a Dios. No con un 10%, no con un 20%, con un 100% de nuestro corazón en el asunto. Amén. Sigamos. Zacarías capítulo 1 versículo 20. Leamos ahí. Entonces el Señor me mostró 4 artesanos, dice ahí la palabra. En otras versiones de la Biblia dice carpinteros. Y dice ahí en el 21. Y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Wow, aquí vemos una advertencia para quien se mete con el pueblo de Israel, para quien se mete con los hebreos. Amén. Vemos que los 4 artesanos o carpinteros, según la versión de la Biblia, son los que van a aterrorizar a estos reinos que perjudicaron a Judá en general, al pueblo de Israel. Artesanos, en la palabra en hebreo, nos dice el diccionario Strong que es la palabra charash. Charash, que significa fabricador de cualquier material. Un fabricador de cualquier material puede ser un herrero, puede ser un carpintero, puede ser un albañil, puede ser un joyero, es un charash, un artesano, alguien que produce, que fabrica algo. Amén. Muchos especulan que estos artesanos son los imperios que Dios va a usar para castigar a los que explotaron, los que dispersaron, los que oprimieron o perjudicaron al pueblo de Israel a través de la historia. Adam Clarke, en su diccionario bíblico, en su comentario bíblico, especula lo siguiente. Dice así, dice, 4 carpinteros. El primero fue Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, quien derrocó
el imperio asirio. Acuérdense que los asirios también oprimieron a Israel. El segundo fue Ciro, quien destruyó al imperio caldeo. ¿Okay? El tercero fue Alejandro Magno, quien destruyó al imperio persa, que también perjudicaron al pueblo de Israel. Y el cuarto fue Ptolomeo, quien se proclamó amo de Egipto. Y Israel sufrió esclavitud en Egipto por una pila de años. ¿No? Hay otras enseñanzas que especulan que estos 4 artesanos representan 4 imperios grandes de la historia. Que Daniel tuvo una visión de unos cuantos de ellos en el capítulo 7, versículo 2 al versículo 7. Capítulo 7 de Daniel, versículo 2 al versículo 7. Ahí Daniel describe unas bestias que él vio en una visión y cada bestia representa a un imperio dentro de la historia mundial. Amén. Vamos a leer un momentito. La primera bestia era el león con alas de águila. Representa el imperio babilónico simbolizado por su poder y majestad. La segunda bestia era el oso y eso representaba al imperio medo-persa. La tercera bestia era el leopardo con 4 alas. Representa el imperio griego bajo Alejandro Magno y sus sucesores. Y la cuarta bestia espantosa con dientes de hierro y 10 cuernos simboliza al imperio romano, que fue el más fuerte y duradero de los anteriores. O sea, ¿dónde puede encontrar esta representación de las bestias que vio Daniel en una visión? Está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 2 al versículo 7. Amén. El mensaje aquí es el siguiente, dejando de lado quiénes fueron estos artesanos que vienen a aterrorizar a aquellos que perjudicaban a Israel. El mensaje aquí es el siguiente y nos tiene que caber en nuestra cabeza. No perjudiques al pueblo de Dios porque va a haber consecuencias. No perjudiques al pueblo de Dios porque va a haber consecuencias. Vemos cosas así a través de la historia y me atrevo a, antes de que Colón saliera a descubrir América, en el año 1492, la reina de España mandó al exilio a una cantidad de judíos enorme, los sacó fuera de España. ¿Qué sucede? Sí, España conquista muchos países de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, crea un imperio, pero el imperio le duró poco, porque después cada colonia que ellos tenían se fue independizando y ya nunca más volvió a tener el poderío que tenía. Me atrevo a decir que todo trae consecuencias y sacar de España a todos esos judíos, exiliarlos, le habrá traído consecuencias a España grandes. No podemos perjudicar al pueblo de Dios. Le recalco y le voy a seguir recalcando que la promesa de Abraham sigue en pie. Hoy prendemos la televisión, vemos la noticia, cómo muchas naciones se están poniendo en contra de Israel, pero se les olvida quién es Israel. Recordemos lo que dice Génesis, capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Esa promesa de Dios sigue en pie. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos tratar de evitar cualquier sentimiento antisemita que pueda venir a nosotros a través de un dardo del enemigo. Tenemos que tener siempre en mente que Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Cuidado con las naciones que quieren hacerle daño. Dios en su fidelidad honró y honrará esa promesa hasta su venida. Sabe que
no se olvide esas promesas que tiene la Escritura para con la nación de Israel, de bendición, protección, provisión. Acuérdense que esas promesas no son solo para Israel, son para nosotros como pueblo de Dios también. Porque escrito está lo siguiente, estas son cosas que se nos pasan por alto. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, dice, para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, muy importante, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él al fin de que también seamos glorificados con Él. O sea que nosotros tenemos los mismos beneficios que tuvo el pueblo de Israel, tenemos las mismas promesas que tuvo el pueblo de Israel porque hemos sido adoptados por Dios. Ahora somos hijos de Dios igual que de Dios. Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6 en adelante. Dice, y porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo también, heredero por medio de Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos al mismo nivel. Israel es nación de Dios, nosotros somos nación de Dios, Israel son hijos de Dios, nosotros también somos hijos de Dios. Cuidadito, cuidadito a esas naciones que están atacando a Israel. Cuidadito a esas naciones que están persiguiendo y matando a los cristianos. Ahí en África y en muchas partes del mundo que están persiguiendo a los cristianos. El otro día estaba mirando un videíto ahí en TikTok donde los cristianos son perseguidos hasta en Inglaterra. Los musulmanes pueden arrodillarse ahí a orar en el medio de la calle, no hay problema, pero un cristiano se pone a predicar en las calles y es motivo de arresto en Inglaterra. Búsquelo, hermano, en todas mis palabras. Cuidadito, cuidadito con esa gente que está persiguiendo, no solo al pueblo de Israel, sino está persiguiendo a los cristianos. Están jugando esas personas y esas naciones con un Dios vivo, están jugando con el Dios vivo. Tenemos un Padre celoso y tenemos, acuérdese, a un hermano justiciero, que es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro doctor, nuestro abogado, que es Jesucristo. Amén. Cuidado con aquellos que, igual que los edomitas, si usted va a Números capítulo 20, versículo 14, Números capítulo 20, versículo 14, va a haber un pueblo y una nación que se opusieron a Dios y a su pueblo elegido Israel. Esas naciones, tipo de Edom, son símbolos de todos los que se rebelan contra la autoridad de Dios, la voluntad divina de Dios, caracterizados ¿por qué? Por el orgullo, la animosidad y el desprecio para con el pueblo de Dios. Y no solo Israel, ahora nos incluimos nosotros, los cristianos, los creyentes, los seguidores de Cristo. Pero recuerde esto, no solo la nación de Israel, nosotros como hijos adoptados de Dios tenemos a quien nos defienda. Tenemos a quien nos defienda. Hay promesa para nosotros también. Amén. Vivimos en tiempos peligrosos, hermano, y le recalco esto, porque es fácil caer. Ay, es lo que dice todo el mundo. Israel son los agresores. No. Si usted conoce personas de confianza que viven en Israel, pregúntele a ellos, llámelos por teléfono y dígale cómo está la cosa por allá. Y yo tengo amistades en Israel que me han dicho que el ataque es continuo, no solo cuando lo dice la CNN, no solo cuando lo dice Fox, sino que el ataque contra Israel es continuo. Misiles, todas las noches, todos los días, Israel está siendo bombardeado y están siendo defendidos continuamente
por su ejército, y atrás de todo eso está la mano poderosa de Dios. Amén. Tenga cuidado con lo que oye, tenga cuidado con lo que escucha, no se contamine. Amén. Vamos a bendecir al pueblo de Israel, porque la palabra nos dice que bendecirá Dios a los que lo bendicen y maldecirá Dios a los que los maldicen. Tenemos que caminar con mucho cuidado, esos son nuestros hermanos. Pero le repito, hay promesa para nosotros, hermano. Nosotros también, como hijos de Dios, sabe usted bien las cosas, las atrocidades que están pasando en África en contra de los cristianos. Tenemos una realidad muy fea en nuestro país, aquí en Estados Unidos, que vemos a todos estos inmigrantes musulmanes que vienen acá y pueden ejercer su religión sin ningún tipo de restricción, pero cuando un cristiano viaja a un país musulmán, puede ser puesto en la cárcel como puede ser muerto, porque ellos sí no son flexibles en cuanto a lo que creen. Pero que es una nación cristiana, está siendo demasiado flexible con esas cosas. Tenemos que tener cuidado, hermano, hermana, porque están sucediendo cosas bien extrañas acá en este país. Pero al final del día tenemos a un Dios poderoso, que es Jehová de los ejércitos, que es Yahweh, aquel que trae las cosas en existencia. Y ese Dios nos cuida la espalda, ese Dios nos defiende, hermano, hermana. Vivimos en tiempos muy peligrosos. Amén. Vamos a leer una promesa ahí en Isaías, capítulo 63, versículo 1 en adelante. Isaías, capítulo 63, versículo 1 en adelante. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es bermejo o rojo tu vestido y tus ropas como de que ha pisado el lagar? ¿Qué dice aquí como el que ha pisado el lagar? Cuando se exprimían las uvas en la prensa, muchas veces lo hacían con los pies, exprimían las uvas y el jugo rojo de las uvas manchaba los vestidos de aquellos los cuales pisaban el lagar. Cuidado. Lo mismo en prensas que habían antes que apretaban la uva para que saliera el jugo, salpicaba y les manchaba la vestimenta de color rojo. Entonces, en el versículo 3, Isaías 63, versículo 3 dice: pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira y hollélos con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos es venido. Y miré y no había quien ayudara, y maravilléme que no hubiera quien sustentase. Salvóme mi brazo y sostúveme mi ira. Y con mi ira follé los pueblos y embriáguelos de mi furor y derribé a tierra su fortaleza. ¡Wow! Tenemos que tener cuidado porque cuando Jesús venga, Él se va a encargar de todas esas naciones que perjudicaron a Israel. Él se va a encargar de todas esas naciones que perjudicaron a los hijos de Dios, nosotros, los creyentes en Jesús. Tienen que tener cuidado esta gente de lo que está haciendo ahora porque les va a traer consecuencias. Nosotros servimos a un Dios vivo, a Yahweh, a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué aprendemos con todo esto que hemos leído? Que nuestro Dios es fiel. Que nuestro Dios es fiel. Hermana, hermano, los exhorto. Sabemos que cada uno de nosotros ha tomado nuestra cruz, hemos tomado nuestra cruz. Usted ha tomado su cruz, la hermana ha tomado su cruz, yo he tomado mi cruz. Y estamos haciendo lo mejor posible para seguir adelante en los caminos del Señor. Cualquiera que sea tu carga, tu cruz, sea una circunstancia por la que estás pasando, sea una tribulación, sea persecución, sea una enfermedad, sea problemas con la familia, sea problemas con los hijos, sea una adicción, sea una debilidad, cualquiera que sea tu cruz, cualquiera que sea tu problema, tenemos un Dios fiel a sus promesas. Tenemos un Dios que es fiel a sus promesas, hermano, hermana.
Vamos a cerrar con este versículo. Libro de Números 23, 19. Esa no es solo una promesa para Israel, sino es una promesa de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Números 23, 19. Ahí nos dice esto: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Si él dijo algo, lo va a cumplir. Amén. Y también tenemos otra promesa, lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara Jehová. O sea que nuestro Señor es fiel. Si usted lo ha creído, no importa lo que esté pasando, Dios lo está agarrando de la mano en este momento. Amén. Dios es fiel y grande es su misericordia, hermano. Dios es fiel y grande es su misericordia. Amén y amén. No, espero que esta enseñanza haya penetrado en su corazón. Y lo exhorto, hermano, hermana, persona que estás mirando a través de YouTube y los medios de comunicación. Ahí están el hermano Roger, está Raquel, está Nico en la congregación. Y los voy a exhortar que si están pasando por algo, si se sienten solos, si se sienten que están perdiendo la batalla, si se sienten que lo están atacando por todos lados, pase al frente, hermano, hermana. Pase al frente y estos siervos de Dios van a orar por ustedes, por una unción fresca. Van a orar, van a interceder por ustedes, por protección divina. Y el Señor, que es un Dios verdadero, un Señor que cumple sus promesas, los va a ayudar, sea lo que sea que ustedes están pasando. Amén. Pasen al frente, aquellos que están mirando por YouTube, pónganos un texto ahí y pida oración en el canal de YouTube y alguien va a estar intercediendo por usted. Amén. Recuerde esto, hermano, hermana, no está solo y servimos a un Dios fiel. Que el Señor me los bendiga y nos vemos la próxima siguiendo con el capítulo 2 del libro de Zacarías. Dios me los bendiga, hermano.